Hola, soy Ave Movies y vamos a hablar de cine. Juan Rulfo, él fue un escritor mexicano nacido el 16 de mayo de 1917 en Sayula, Jalisco. Es considerado como uno de los más importantes en la literatura mexicana del siglo XX. Él tiene una historia bastante curiosa de vida, ya que estudió ingeniería y derecho. Se podría decir que es la peor combinación de la gente de la UNAM, pero pues bien por él, nunca ejerció ninguna de esas profesiones. En cambio, el sujeto tuvo visión, ya que se dedicó a la escritura, además de trabajar como periodista y fotógrafo. Su obra literaria, digamos que es un tanto escasa, pero vale, o sea, él fue como calidad sobre cantidad, porque todo lo que hizo fue fundamental para la literatura mexicana. Su primer libro fue El Llano en Llamas, que es una colección de cuentos que exploran un poquito más, digamos, la vida rural de México y la lucha de clases que tanto ha caracterizado la mayoría de la propuesta de ficción de nuestro país. Él, como te comenté, fue un fotógrafo muy destacado. Digamos, toda su producción es considerada como una crónica importantísima dentro de la vida rural mexicana. Lo llevó a recorrer todo el país y le permitió conocer de cerca la realidad de la población en comunidades más pequeñas, digamos rurales, para así también inspirarse en todo lo que llegaría después en sus novelas. La obra de Juan Rulfo ha sido ampliamente estudiada y reconocida por su innovación y profundidad. Su escritura es conocida por su simpleza y fuerza, además de su capacidad de capturar la esencia de la vida mexicana. Él recibió, pues como debe de ser, numerosos premios y reconocimientos por su obra, incluyendo por ahí el Premio Nacional de la Literatura de México en 1970, y que tristemente murió el 7 de enero de 1986, dejando un legado fundamental dentro de la cultura de México. Así que ahora tenemos una adaptación fílmica de su obra, probablemente la más famosa, debatiblemente también, Pedro Páramo. Por eso hoy, panita, vamos a hablar de una producción que estuvo pues, sonando de alguna manera en las redes sociales, no sé, como que veía posts, veía recomendaciones, veía, güey, espéralo porque ya va a salir. Se trata de Pedro Páramo, una de las novelas más queridas del argot popular mexicano, que tuvo su estreno de alguna manera limitado en cines y que acaba de llegar a plataformas. Así que vamos a checar qué es lo que opino. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Una icónica frase que da inicio a uno de los libros más importantes de la cultura mexicana y que también abre esta propuesta cinematográfica que adapta, como te comenté, la icónica novela ligera de la mano de Netflix. En este caso, ellos son los distribuidores. Me parece una decisión más que nada atrevida, vamos a decirlo así, pero que también me parece muy acertada el querer traer a la mesa una nueva adaptación de esta queridísima obra de Juan Rulfo. Porque a ver, no es la primera vez que Pedro Páramo llega al cine, ya han habido otras 3 versiones fílmicas, una en 1967, 1977 y 1981, haciendo de esta pues la cuarta. Lo sé, sabiendo que han pasado 43 años desde la última vez que vimos esta narrativa en el cine, la verdadera pregunta que tenemos que traer a la mesa es: ¿vale la pena? ¿Cumple? ¿Funciona? Vamos a ir poco a poco analizando todo esto porque de verdad Pedro Páramo tiene muchísimo de dónde agarrar. Sobre Juan Preciado, un hombre que llega a Comala, Colima, un lugar tan caliente que cuando sus muertos llegan al infierno, regresan ahí para buscar su cobija. Él va principalmente con la tarea de buscar a su padre, Pedro Páramo, a quien realmente nunca conoció, como última voluntad de su ya fallecida madre, solo para encontrar que esta desgastada comunidad está asediada por la nostalgia, el trauma del pasado y los fantasmas de una sociedad que se ha ido. A partir de aquí la cosa se pone pues bastante interesante, ya que narrativamente se divide en 2 ramas argumentales y temporales. Una en donde vemos a Juan recogiendo las piezas y literalmente entendiendo qué es lo que está detrás del desastre que quedó en nuestro pueblo, y por otro conoceremos un poquito más de la vida de Pedro Páramo. Pues como te imaginas, él es el personaje principal. Y a ver, papite, ¿cómo se llama el libro? Sí, esto es para tener un poquito más el panorama más completo de la caída de Comala y la verdadera razón por la que Juan está ahí. Así que esta confusión casi onírica podría ser definida como una mezcla de misterio paranormal con recuento de vida. Como te platico, está muy centrado en la vida de Pedro Páramo, entregándonos pequeñas postales de su vida para entenderlo mejor como personaje, como los inicios de su vida, su filosofía de que, pues, no sé, es tipo trabajar más inteligente en lugar de trabajar más fuerte, la muerte de su papá, y muchas de estas decisiones que lo llevarán a ser el ranchero / hacendado más importante de su localidad. Eso sí, su vida está regida por su más personal evento canónico, el amor que tuvo por Susana,
una mujer a quien perdió cuando eran chavitos y que recuperó en algún momento de su futuro. Me pareció muy interesante la forma en la que estuvo retratado, ¿sabes? Realmente sin filtro, y es que Pedro Páramo es un macho mexicano de esos de la vieja escuela, ya sabes, un güey todas mías, tengo hijos regados por ahí, me vale madre, como por ejemplo Juan, ¿no? Un cabronazo, güey, o sea, imagínate que hasta el padrecito le hacía el feo. Entonces, de alguna manera creo que el karma sí lo acaba alcanzando. Sin hacer mucho spoiler, después de perder a su ser más querido, entró en una especie de arco de, no sé, Genndy Cari, Kingpin de Spider-Man, Maximilian Pegasus, ya sabes, estos güeyes que la pierden cuando pierden a su chavita, ¿no? Para que así Comala se llene de adioses, el dolor del duelo que sepultó completamente a un pueblo. Ya sabes, también otros factores aunados a esto, como la Revolución Mexicana, ¿no? Que está ahí en puertas. Güey, definitivamente vivir en Comala es como tener un eterno bad trip, pero ya de que a nivel generacional, este lugar resuena con ecos del pasado. Como te puedes imaginar, sí, está adaptando una novela y hay muchísimos personajes secundarios que también tienen un cierto arco argumental o peso dentro de esta narrativa, como por ejemplo el padre Rentería, del que ya te platiqué, que tiene el papel de ser la figura religiosa del lugar. Siempre estuvo muy presente, digamos, en todas las fechorías de Pedro Páramo, así como todas las veces que se salía con la suya, o también de la misma Susana, que me pareció uno de los personajes más interesantes por mucho. Tenía unas ideas súper cool, que contrastaban muchísimo con la idea que se tenía en esa época de la muerte, específicamente a principios del siglo XX, y no sé cómo no tenía miedo de dejar esta vida con una sonrisa y sin la unción de los enfermos, que también era muy importante en ese tiempo. No, de verdad, que nos quedamos cortitos y podríamos hablar todo el día de esto. Y también podríamos incluir en la lista de personajes a Doña Eduviges, a Dadiana Cisneros, a Dorotea, no sé. Entonces, el punto de la dificultad de todo esto es que los veremos en distintos momentos temporales de sus vidas y de la historia de Pedro Páramo. No sé, como que cronológicamente no está demasiado explícito. Entonces se puede volver un tanto y cuanto pesado seguir qué es el desmadre de vida de todos esos personajes si le pierdes el hilo de quién es cada quién es antes en el pasado, quién es antes en el presente, quién es ahora que está muerto. Más que nada porque en Comala se juega mucho con la ambigüedad de la realidad, de la vida y de la muerte. Muy a grosso modo esa es la historia. Y narrativamente te digo, se puede hacer algo compleja de digerir o analizar, pero vale mucho la pena. Tenemos que hablar sí o sí de Rodrigo Prieto. Tal vez su nombre te suene familiar de alguna manera, y es que este mexicano fotógrafo de cine pertenece a la Asociación de Cineastas, tanto de Estados Unidos como de México, y podría ser catalogado, güey, por lo menos para mí, como una verdadera eminencia en todo sentido. Y es que a ver, ¿cómo empezar con su currículum? El señor ha trabajado con un puñado de los nombres creativos más importantes de los últimos años, como Martin Scorsese, con quien colaboró en sus 4 últimas películas, The Wolf of Wall Street, Silence, que es muy buena y muy infravalorada, The Irishman y Killers of the Flower Moon, de la cual hablamos el año pasado. También con Alejandro González Iñárritu, su paisano, nuestro paisano, ya que antes de que el negro hiciera dupla con el Chivo Lubeski, él era su cinematógrafo de confianza y que le ayudó a despegar su carrera con proyectos tipo Amores Perros, PayPal, Beautiful, 21 Grams, de que, güey, o sea, el sujeto también estuvo en Barbie de Greta Gerwig. La fotografía fue en parte uno de los atractivos estéticos más fuertes de este gran fiasco. En igual medida participó en 8 Mile, Brokeback Mountain, Argo, así que con esta super carrera ya te podrás imaginar que la fotografía está aquí al mero punto. Pero no solo es eso, y es que aquí Rodrigo Prieto debuta como director. Me parece más que acertado que un mexicano fuera el encargado de adaptar uno de nuestros pilares culturales, entregando a su trabajo cuadros sumamente propositivos, imágenes sobrias pero con mucho contenido, buenos claroscuros, movimientos de cámara sutiles y generar un dominio a la altura de alguien que ha trabajado con tantos personajes tan importantes. De verdad, creo que su trabajo aquí es para aplaudir. Algo que me sorprendió muchísimo fue el diseño de producción, y es que de verdad es completamente inmersivo, contextualmente le quedaba perfecto. No, es que de verdad, no sé. A mí me encanta cuando se toman el tiempo de crear, de recrear, de pulir cada uno de los pequeños detalles, de molestarse en que el mundo en el que nos presentan se sienta genuino. Vamos por partes. Pedro Páramo está filmado en San Luis Potosí, específicamente en el municipio de Villarreyes y en los espacios de las haciendas de Bledos y Carranco, en donde se hizo una recreación ficticia del pueblo de Comala. Porque Comala realmente existe en Colima,
Entonces me parece un poco curioso que no se haya tomado la decisión de filmar físicamente en ese espacio, pero también entiendo que hay ciertas limitantes por el estado actual, digamos un poquito más moderno, que puede mostrar. Entonces si le sumas a toda esta ambientación de 10, cosas como el vestuario super cuidado de época, las expresiones o la manera de hablar de la gente llena de mexicanismos y cosas que podríamos considerar mal pronunciadas hoy en día, como por ejemplo la manera en que concebían la vida diaria en una población rural o semirural, la manera en que organizaban su sociedad, de verdad es que queda un retrato precioso, de nuevo muy veraz al parecer, de cómo era la vida en 1910 y tantos. Impresionante. Me dio muchísima curiosidad de cuánto se pudo haber gastado Netflix en todo esto, porque de verdad el diseño de producción es probablemente algo de lo más atractivo que tiene toda la película y se ve carísimo. Pero hasta el momento no he podido encontrar qué onda. Entonces, si tienes por ahí el dato, me gustaría que lo dejaras en los comentarios, porque creo que vale la pena saber, ya que estas producciones sí tienen mucha calidad. Así como Pedro Páramo es una película de primeras oportunidades, también es una de segundas, y por eso mismo es que en parte del cast principal está el recientemente funado actor Tenoch Huerta, quien desapareció después de haber estado en Black Panther 2, Wakanda Forever, por acusaciones de que, pues ya te imaginas, y hace por aquí su regreso en todo lo alto. Y mira, la verdad es que comulgo bastante con su movimiento social, ya sabes, de empoderar a las personas o hacer que la tez morena tenga una relevancia social que sí la merece, pero a mí no me parece un gran actor. Aún así se le reconoce el mérito por haber llegado hasta aquí. También está la más que consagrada actriz Ilse Salas, que puede recordar por ser una de las consentidas de Alonso Ruiz Palacios y salir por ejemplo en Güeros o en Museo. Me encantó aquí lo expresiva que pudo llegar a ser, pero pues sí encontré ciertos problemas de a ratos con su dicción. Y en general es un problema que tengo con la mayoría de las películas, y en especial en esta porque hay muchas escenas susurradas, ¿sabes? Como susurradas. No se alcanza a percibir bien qué quieren decir. Para terminar con este Golden Trio, y como Pedro Páramo, podremos ver a Manuel García Rulfo, quien creo cumple con creces este rol de macho mexicano de esos de época y que recuerdo principalmente por estar en películas como la adaptación más reciente de Los Siete Magníficos que hizo Anthony Fuqua y la del asesinato en el Expreso de Oriente de Kenneth Branagh. Bueno ya, o sea, para acabar con esto de verdad, ¿qué decir de la música del maestro Gustavo Santaolalla? Que si no sabes quién es, fue el productor principal de los primeros discos de Café Tacuba, los que yo creo que son definitivamente los mejores álbumes de la historia de la música latinoamericana, y que también por ejemplo por ahí hizo la música para El Libro de la Vida o para los juegos de The Last of Us, y te digo, puro A-lister en esta película, y se nota el compromiso tanto de ellos como del resto del cast y de la producción para entregar un trabajo a la altura de cualquier otro de talla mundial. Como opinión personal, sí, me gustó. Creo que fue una experiencia bastante interesante desde el punto de vista cinematográfico por la calidad técnica que maneja. Eso sí te voy a decir, es una película un tanto difícil de seguir. De alguna manera, pues también como su novela. Pero es que esta tiene 100 páginas o algo así. Entonces cuando la veas, sí te recomiendo sinceramente pues estar sentado, tranquilito. Intenta echártela con alguien para poder ponerle pausa, comentar, intercambiar ideas. Porque sí va a haber un par de cositas que se te vayan yendo de tanto en tanto. Incluso no descarto una posible revisitación en un futuro próximo. Si te preguntas por la adaptación, la verdad es que me pareció brillante. Hubo varios momentos más que nada en la historia de Juan Preciado en las que dije, güey, es exactamente lo que me imaginaba cuando lo estaba leyendo. Creo que este tipo de comparaciones no tienen precio, ya que te hace sentir un poquito más cercano como consumidor, lector, amante del cine, como lo quieras llamar. Este es un trabajo bastante conciso, no deja ningún cabo suelto y hasta cierto punto se parecía, como te dije, muchísimo a la novela original, que, a ver, vaya, es que no es que la tenga súper fresca en mi mente. Sí la leí en algún momento, obviamente, cuando acababa de entrar a la universidad, pero como te puedes imaginar, de eso ya tiene bastantes años. Y creo que podría también sobrevivir como una experiencia complementaria de haber leído el libro, ¿sabes? Como por ejemplo, te echaste la novela y luego dijiste, hey, pues no me quedó tan claro, me voy a echar la película, como posiblemente lo hayas hecho con otros binomios que también han sido libro y película. Como conclusión, Pedro Páramo es una propuesta estéticamente interesante en cuya narrativa se puede entender y apreciar lo importante que es esta historia, tanto como para nuestra cultura como para la ficción de todo el mundo. Por ejemplo, güey, estaba haciéndome así una idea de que si esto lo hubiera dirigido, por ejemplo, David Lynch, hubiera sido súper aplaudido porque tiene ciertas temáticas que él maneja, tipo ambigüedad, juegos de tiempo, personajes con segundas intenciones, etc. Incluso hay personalidades como
García Márquez o el Gabo, como se le dice cariñosamente por aquí, que ha dicho que esta novela fue una piedra angular en la creación de su aplaudidísimo realismo mágico. Entonces sí se siente como que Pedro Páramo es importante, que es un producto mexicano, pero también es un producto para todo el mundo en el que nos reflejamos nosotros culturalmente y nos mostramos para todos. Esto es lo que fuimos, esto es lo que somos, esto es México y estamos orgullosos de esto. 4 estrellas. Esto fue todo por hoy. Antes de irnos, no olvides dejar un like, suscribirte, compartir este video con todos tus amigos, por favor, responder aquí abajo la pregunta del día, que es: ¿cuál dirías que es tu novela mexicana favorita? Yo creo que la mía es Las batallas en el desierto. Recuerda que subo videos todos los días. Si activas la campanita de notificaciones no te vas a perder ningún, por favor. Por favor, sígueme en todas mis redes sociales: Facebook, Instagram y la plataforma de videos cortos favorito de todos. Panita, yo soy Ave Movies y nos vemos en la siguiente película.